Gracias a Dios que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, estamos completos. Vamos a continuar el día de hoy estudiando la Escritura. Iniciaremos con el Salmo 41, verso 9. Dice la Biblia: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Está proféticamente hablando el salmista de algo que iba a vivir la persona más sagrada que ha estado en este mundo, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo está reflejado en la ley de Moisés, Jesucristo está reflejado en los salmos, Jesucristo está reflejado en las personas que tuvieron vida, en los libros, en los jueces, en los reyes y en todos esos libros históricos que estudiamos juntos. En toda la Biblia, en los profetas, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Cristo es el centro de la Escritura, es el centro de nuestra salvación, y en muchos salmos también su reflejo viene expresado. De tal manera que el salmista abría su corazón a Dios, y también Dios compartía su carga y su corazón con el salmista, y empezaba a dejar claro lo que iba a venir. Delante de Dios están todos los tiempos. Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro, Él todo lo sabe. Y entonces, proféticamente hablando, en el libro de los Salmos se describen muchas vivencias de Cristo. Y aquí habla una de ellas: el hombre de su paz, en quien Él confiaba, que comía con Él del mismo pan, alzó contra su persona el calcañar. El calcañar es la parte posterior del talón. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: en vez de darme paz, en vez de darme bendición, recibí una patada. Nosotros caminamos y nos apoyamos en el talón. Es la primer parte del pie que apoyamos para ir dando los pasos. Y la idea que te da es: Él quiso superarse a través de pisarme y quiso avanzar traicionándome. Y hoy hablaremos de Judas a través de los salmos. Judas está descrito en un salmo, y por eso he titulado este mensaje el Salmo del Traidor. Vamos a pedirle a Dios su gracia para que Él nos ayude a exponer esta palabra. Padre, enséñanos de Cristo. Instruye nuestras mentes y ayúdanos a entender qué fue lo que le pasó a ese apóstol, Señor, y cómo tú advertiste de él, para que no nos pase a nosotros. Líbranos de traicionar a Cristo, Señor. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 109 describe a Judas desde muchos ángulos, y también el corazón de Cristo entre lo que iba él percibiendo por las actitudes de Judas. Dice el Salmo 109, versos 1 al 2: oh Dios de mi alabanza, no calles. Porque por boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Aquí está describiendo una opresión, una dificultad. ¿Y de quién venía esa dificultad? De que había un impío. Un impío quiere decir alguien que no es pío, es decir, que no es piadoso, que no es amoroso, que no tiene un amor ferviente. Pero además de ser sin amor, era una persona que era engañadora. Dice que alguien que era engañador, boca de engañador, y está hablando de una persona en singular. Alguien que debía de tener amor, pero no lo tenía, y en vez de eso estaba engañando. Cuando dice engañar, quiere decir que aparentaba tener amor, pero no tenía amor. Por lo tanto, era un artista, era un actor, era un hipócrita. Alguien que se presenta como que es algo, pero en realidad es lo contrario. Y tenía mentira, hablaba con lengua mentirosa. Y los evangelios, que los vamos a ir equiparando con el libro de los Salmos, describen esas vivencias que tuvo Judas y que tuvo Cristo también, y que estaban reflejadas proféticamente en el libro de los Salmos. Lucas 22, versos 2 al 6, vamos a ver una parte del evangelio. Dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo,
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Los religiosos querían matar a Jesús. Eran en su corazón asesinos, pero se frenaban por cobardes. Y aquí ves un pecado que frena a otro pecado. Eran cobardes y tenían miedo al pueblo, porque el pueblo estaba agradecido con Jesús, porque Jesús les había dado de comer, porque Jesús los había amado, porque Jesús los había sanado, porque Jesús había hecho muchas maravillas por el pueblo, y tenían miedo de que defendieran a Jesús y se pusieran en su contra. Entonces actuaban y buscaban prudentemente en qué momento y lejos del pueblo podrían prender a Jesús. Y no hallaban dónde, porque Jesús tenía lugares seguros donde iba y compartía con hermanos, en la noche estaba con ellos, estaba prudentemente andando. Y de repente pasó algo que era una solución. Judas, uno de los 12 apóstoles, se presentó a negociar con ellos. Se alegraron ellos de tener un traidor, a Cristo, que ahora se unía a su causa, y le ofrecieron dinero a Judas. Los sobornaron a Judas para traicionar a Jesucristo. Hubo un compromiso entre Judas y aquellos religiosos para matar a Cristo. Y ahora Judas solamente estaba buscando el momento en el cual entregar al maestro de espaldas al pueblo, con hipocresía, de manera que el pueblo no se enterara, pero dándole una puñalada a Jesucristo. Los religiosos tienen pavor de que la iglesia descubra sus porquerías. Les gusta mucho hacer cosas sucias, pero siempre por la espalda y siempre guardaditos. Sin embargo, el evangelista, Lucas en este caso, y también los demás, no le guardó el nombre a ningún religioso, sino hablaron las cosas con total claridad en el evangelio. La verdad fue expuesta. Dios se para por la verdad. Y Dios no está para guardarle el nombre a ningún hipócrita o a ninguna persona que ande escondiendo cosas o haciéndolas por la espalda. Y lo describe todo lo que pasó aún antes de que pasara en el libro de los Salmos. Jesucristo estaba al tanto de la gran oposición que tenía y él se mantenía en oración. Salmo 109, versos 3 al 4 dice: con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Las personas, los religiosos, rodeaban a Cristo, lo hostigaban, buscaban oportunidad para entregarle y volteaban a ver a Judas para ver en qué momento les diría en la forma adecuada o prudente en la cual podrían tomar al maestro. No hubo causa alguna porque Jesucristo predicó la verdad. Jesucristo sanó a la gente, Jesucristo amó a las personas, Jesucristo no hizo más que venir, vendar sus heridas, amarles, sanar sus corazones y resolver problemas que eran imposibles para ellos. Sin embargo, en vez de adorarle, le opusieron, se hicieron sus adversarios. Había una extrema ingratitud. Jesucristo oraba, Jesucristo velaba, Jesucristo sabía lo que estaba pasando y cómo se le rebelaban todos en su contra. Y entendía la extrema ingratitud que había en aquellos que solamente buscaban sus intereses y no buscaban el reino de Dios. Salmo 109, verso 5 dice: me devolvieron mal por bien y odio por amor. Jesucristo hizo mucho bien. Ellos hicieron mucho mal. Ve nada más la paliza que le dieron a Jesucristo, enorme. Ve cómo le fue a Jesucristo en la cruz. Hicieron mucho mal. Jesucristo los amó mucho. Ellos odiaron mucho a Jesucristo y estaban buscando siempre cómo acabar con él. Y en su amor, aún Jesucristo tuvo mucha paciencia y muchos esfuerzos para que ese traidor pudiera ser restaurado y para que no se perdiera la gracia hecha carne, aún extendida para ayudar a ese hombre a no caer. Le advirtió cuando le lavó los pies a cada uno de ellos que no estaba limpio. Juan 13, versos 10, la segunda parte al 11 dice: y vosotros limpios estáis, aunque no todos,
porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. O sea, él sabía que había uno que andaba simuladamente, que tenía el corazón desviado, que andaba en maldades y que estaba de acuerdo con los religiosos, que no estaba limpio. Y le decía: uno de ustedes no está limpio. Y entonces la conciencia de Judas le sacudía, porque eran palabras del Maestro, eran oportunidades de Cristo. Y varias veces en amor le trató de advertir del mal que estaba haciendo y lo que le iba a causar a él. Lucas 22:22 dice la Biblia: a la verdad el Hijo del Hombre va según él está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Imagínate Jesucristo diciendo eso: ay de aquel hombre. No me lamento por lo que me va a pasar, porque la Biblia dice que me va a pasar eso, y la Escritura. Y él fue como un cordero llevado al matadero en amor a ti y a mí. Pero me lamento por ti, Judas. Ay del hombre por quien es entregado. Aún proféticamente el Salmo advertía que el diablo estaría detrás de ese traidor desviado. Salmo 109, verso 6 dice: pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Y esta profecía tuvo un cumplimiento en Judas cuando despreció su última oportunidad para arrepentirse. Juan 13:21, y luego leemos los 26 al 27. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Verso 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después de tomar el bocado, Satanás entró en él. O sea, imagínate Jesús que está repartiendo el pan y que les dice: uno de ustedes me van a entregar, y luego ya abre las cosas. Jesús no le guarda el nombre a nadie, y abre las cosas y le dice que él era el que le iba a entregar. Y Judas, esa fue su última oportunidad. Estaba la gracia delante de él, que es Cristo. Tomó el pan y se lo comió, como diciendo: sí, te voy a entregar. En vez de caer de rodillas y rogarle: Señor, perdóname, yo he estado haciendo cosas malas, yo he estado acordando darte muerte, extiende tu gracia conmigo. Pero en vez de eso, dijo sí y se lo comió. Y si despreciamos la gracia de Dios, la compañía que tendremos no será muy agradable. Y por eso dice la Biblia: Satanás entró en él. El apóstol endemoniado no fue una persona que tuviera al diablo adentro como una víctima o como alguien que estuviera en una tragedia. Cuando una persona termina con uno o varios demonios dentro, no es porque sea una víctima, sino es porque hizo grandes maldades. Y qué tan grave es la simulación y qué tan grave es la hipocresía, que Dios se retira de ti y el diablo viene a morar en tu mismo corazón. La forma en la que lo entregó fue un acto de extrema hipocresía y de traición consumada. Lucas 22, versos 47 y 48 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Fíjate cuánto amor había en Jesús. Qué palabras tan dulces. Qué forma de tratar aún con amor a aquel que lo estaba entregando hipócritamente a muerte, para que los romanos llegaran y supieran entre todos a quién iban a prender, porque estaban totalmente en ignorancia y no sabían nada de los judíos, ni sabían quién era el maestro. Entonces Judas nada más iba a llegar e iba a saludar a Cristo, y entonces los romanos sabían la señal, que era el beso, para que fueran y prendieran a Jesús. Los religiosos hacen actos osados como este tipo de traiciones, pero siempre cuidados, siempre en la noche, siempre por la espalda, siempre con alguien que se alía con ellos y que les da el beso, y que ya tienen a los romanos de su lado. Todo muy medido. No estaba Anás y Caifás y no estaban los más importantes ahí. No, ellos son listos y envían a los demás
a las traiciones y ellos se quedan tras bambalinas viendo siempre lo que está ocurriendo. Pero Dios sabía quién era el responsable. Y Dios culpó mucho más allá que los soldados romanos que simplemente estaban obedeciendo lo que sus autoridades les decían, a los que verdaderamente estaban tramando toda esa artimaña de hipocresía que eran los religiosos. El Salmo predecía que el traidor trataría de arreglar las cosas en la carne y que le iba a hacer para mal. El Salmo 109, verso 7. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Le fue para pecado y lo hizo mal, porque solamente trató de arreglar las cosas de una forma hipócrita. ¿Cómo hacen los hipócritas para arreglar las cosas? Pues simuladamente, con actos religiosos, con parches, con remiendos, con una búsqueda parcial de Dios, con una simulación de un arrepentimiento, de una forma hipócrita, pero no de una forma abierta. Y esta predicción del Salmo tuvo su cumplimiento cuando Judas trató de arreglar todo yendo a la religión falsa. Mateo 27, versos 3 al 4 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Haciéndose a un lado y dejando, no se involucraron, no tuvieron compasión, no lo restauraron. Judas estaba acostumbrado a la hipocresía y buscó a un grupo hipócrita que lo ayudara, el cual en su momento más oscuro lo dejaron hundido y no lo ayudaron. ¿Qué nos importa? Allá tú. Después de este falso arrepentimiento, la profecía del Salmo decía que él ya no iba a vivir mucho más. Salmo 109, verso 8. Sean pocos sus días y tome otro su oficio. Solo le alcanzó en esos pocos días después de la traición un poco de tiempo para comprar un campo que le sirvió para en él después ir y quitarse la vida. No soportó la culpa, no fue a los apóstoles para restaurarse, no fue con Pedro, con Juan, con ellos a caer de rodillas y a pedir misericordia y a avergonzarse por lo que había hecho. Fue, compró un campo, no soportó la culpa encima y terminó quitándose la vida. Era un hipócrita, no podía enseñar su herida. A los hipócritas no les gusta enseñar su herida. A los que quieren ser sanados, vienen y enseñan su herida. Y dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y entonces Judas no fue con los apóstoles, no fue con Pedro, no fue con Juan, no fue con los otros apóstoles, con Tomás, con Mateo, con todos ellos, a decirle: yo hice todo esto. Sino que nada más simuladamente fue al grupo religioso desviado que había condenado a Cristo, y ellos no tuvieron ninguna compasión de su persona. Los apóstoles, en atención a esta profecía, buscaron a un nuevo ministro en el lugar de Judas, porque decía el pasaje: tome otro su oficio. Y entonces Jesús había dejado una cantidad de ministros para la iglesia y la iglesia necesitaba esos ministros, y levantaron un nuevo hombre digno que fuera contado con ellos y que estuviera ejerciendo el ministerio. La iglesia no debe tolerar a líderes hipócritas. La iglesia debe de buscar a quien sustituya al hipócrita. ¿Cuál fue el problema de Judas? El problema de Judas fue que había estado practicando el robo y simulando que no tenía nada mal, y tenía tiempo con este pecado escondiéndolo. Juan 12, versos 4 al 6. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que echaba en ella. Entonces, Judas era, por así decirlo, el diácono de la iglesia de Jesús. Y todo el dinero que entraba, Judas lo administraba. Aún Jesús, cuando era un recién nacido, fueron y le ofrecieron oro, incienso y mirra, y él debió de haber puesto de su dinero para su ministerio. Judas administraba todo ese dinero.
Ofrendaba cuando Jesús le decía, ayudaban al necesitado, compraban lo que requerían y estaban todos aprendiendo juntos y cuidando ese dinero. Y entonces Judas sustraía y sustraía y sustraía. Y había pura hipocresía, porque aparentaba que era uno más de ellos, pero estaba robando y robando y robando y robando. Y en el Salmo te da la idea también de que su familia participaba, porque aún menciona juicios a su esposa y a sus hijos. Y puedes inferir que también participaban y que le llevaba el dinero a ellos, aunque no voy a hacer mucho énfasis en esta parte. El caso es que Judas era un hipócrita. Tomaba dinero, lo sustraía, lo guardaba o se los enviaban y ellos también estaban ahí. Y simular, recabar dinero que le estaban dando en un perfume, como aquella mujer que se estaba consagrando a Jesús y rompió un perfume, llenó el cuarto de un perfume que olía delicioso y que era muy caro, de acuerdo a la costumbre de la época, y se lo quiso dar a Jesús en un acto de consagración y decir, soy tuya, Señor, y tú mereces todo. Y se lo dio de una manera purísima y está guardado en el Evangelio y tiene muchos significados. Pero Judas decía, no hubieran comprado el perfume, mejor hubieran dado el dinero. Pero no porque se cuidara de los pobres, pretendiendo que se lo iba a dar a los pobres, sino porque quería administrar el dinero y quedarse con una parte y estar jalando de la bolsa dinero. Todo esto lo hizo guardando magistralmente la apariencia. Mateo 26, versos 20 al 22. Vamos a recordar una parte de la última cena. Y dice la Biblia, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y fíjate el corazón de la iglesia. Entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? Cada uno, todos. Ahí estaba Tomás diciéndole, Señor, yo te voy a entregar. Como diciendo, confío más en ti que en mí. Ahí estaba Juan diciéndole, Señor, yo te voy a entregar. Y Felipe diciéndole, Señor, te voy a entregar. Y así uno por uno, Andrés, Pedro, todos los 12, hasta que llegó la oportunidad de Judas y entonces se comió el pan. Y aquel énfasis que te quiero decir aquí es que ninguno dijo Judas es. Porque Judas actuaba tan bien que ellos dudaban más de sí mismos que de Judas. Judas era un maestro. Judas era un artista. Judas actuaba increíblemente como piadoso, era el que administraba el dinero, pero era un hipócrita. Era un experto en fingir y su obra maestra fue cuando le dio un beso a Cristo, traicionándolo de una manera aparentando piedad y amor, pero fingiendo en realidad porque lo estaba dando a la muerte misma. Entre más luz tenga una persona o el grupo, se presenta la hipocresía con mayor nivel de refinación. Jeremías 23, versos 13 al 14, dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y como los moradores de Gomorra. Aquí está comparando el pasaje dos tipos de profetas. Los profetas de Samaria que estaban en Israel, en los cuales ellos decían que de nombre adoraban a Dios y buscaban a Dios, pero tenían errores gravísimos porque eran personas del extranjero incorporadas al pueblo y tenían verdaderas barbaridades en sus interpretaciones doctrinales. Sin embargo, Dios dice, esos profetas tuvieron desatinos, no los juzga tan duro porque tenían menos luz, pero los que tenían más luz, que eran los de Jerusalén, empieza a apuntar sus pecados y dice, ellos estorbaban para que ninguno se convirtiese de su maldad y fueron como Sodoma y como los moradores de Gomorra, que normalmente eran las ciudades más viles, que Dios mismo las juzgó y les aventó fuego del cielo y cayeron en un juicio terrible. Pues así igualito eran ellos de perdidos, dice la Biblia. Entonces, ¿quién estaba peor?
si ambos grupos decían que hablaban de parte de Dios? O sea, había hipocresía en los dos grupos. Había hipocresía en Samaria porque decía que hablaban de Dios, de parte de Dios, y se llamaban profetas. Y había hipocresía en Jerusalén porque decían que hablaban de parte de Dios y se llamaban profetas. Pero el peor grupo era Jerusalén. ¿Por qué era el peor grupo? Porque tenía más luz. Y entre más luz tenga la persona, cuando está desviada, si está actuando, es más grave su pecado. Mucho más grave. Los profetas de Jerusalén tenían el templo, tenían la Torá, pero tenían pecados graves y te los describe. Andaban en mentiras, fortalecían a los malos, no daban el evangelio claro para que se convirtiesen, andaban de adúlteros, andaban en hipocresía. Y entonces viene un juicio. Y el juicio se describe en el versículo 15 de Jeremías 23. Vamos a seguir leyendo. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjos y les daré a beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, fue una forma de dar una aportación a toda la tierra. Así como el chocolate salió de México y ahora todo el mundo lo consume, la hipocresía salió de Jerusalén a toda la tierra. Y esos religiosos, dice Dios que les van a venir juicios. ¿Qué juicios? Van a terminar en amarguras, que es ajenjo. Van a terminar comiendo constantemente tragedias. Y de hecho, si te pones a analizar la Biblia, por ejemplo, cuando habla de Simón el Mago, que también era un falso profeta, una persona que decía que de parte de Dios hacía cosas, pero en realidad era un engañador. Pedro le dijo: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Todos esos profetas mentirosos están bien amargados. Y Dios les manda situaciones para que sus corazones terminen exactamente así. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa andar tomando el nombre de Dios y andar diciendo profecías a su nombre y andar hablando como que Dios te usa cuando en realidad solamente estás actuando. Entonces, para el profeta, Dios viene y le trae un juicio. Y ese juicio son actos que lo terminan amargando. Y para la tierra hay una desgracia. La tierra es contaminada. Porque la tierra aprende a simular. Porque la tierra aprende a fingir como que hacen las cosas, pero en realidad no las hacen. Y esto pasa en muchos grupos, que hay mucha hipocresía, no solamente en las religiones, sino en muchos grupos. Por ejemplo, los políticos. Muchos de ellos, aunque hay políticos buenos, pero también hay muchos políticos hipócritas. Y te dicen que te van a hacer el bien y que van a administrar el dinero para ti, y lo que quieren es robárselo a ellos. Jueces también, son muchos de ellos hipócritas, porque están para administrar justicia, y la justicia debe ser ciega. Pero a la hora de la hora no es ciega, porque le pasan dinero por debajo y entonces empiezan a juzgar según quien le dé más dinero. Eso es hipocresía. Pero la maestría de todo no está en los jueces y no está en los políticos. La maestría está en los religiosos, porque de Jerusalén fue contaminada toda la tierra. ¿Y cuántos grupos religiosos, y entre más luz tengan, es más avanzado el nivel de hipocresía si se empiezan a desviar? Jesucristo, conociendo este problema, advirtió fuertemente de la hipocresía. Lucas 12, versos 1 al 2 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, fíjate, estaban todos presentes, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, a ellos y luego a todos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no vaya a descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Ten cuidado, discípulo mío, amado mío, mi oveja, a quien yo te amo y por quien voy a dar la vida, que tú te guardes de que caigas en la levadura, en lo que contamina a los fariseos. Habló de un grupo delante de todos. No les guardó el nombre a los fariseos. Habló delante de todos y les dijo: son unos hipócritas. Son personas
que fingen, son personas que viven en apariencias, son actores. Yo no quiero que tú seas un actor, yo no quiero que tú finjas que me amas, yo quiero que tú me ames de corazón. Y les advierte, guárdate de esa levadura que es la hipocresía, porque todo va a salir a la luz y porque Dios va a sacar todas las cosas. Y después del juicio final, aun las que queden escondidas en esta tierra, todo, absolutamente todo, se va a saber. Ahí todo va a quedar claro. Dios va a sacar a la luz todas las cosas escondidas de los hipócritas. Por lo tanto, no le temas a los hombres, sino teme a aquel que tiene el poder de sacar la hipocresía a la luz, que es Dios. Versos 3 y 4 de Lucas 12. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, porque les gusta mucho hacia los hipócritas, hablar en tinieblas, ponerse de acuerdo ellos, aventar las puñaladas por detrás, a la luz se oirá, yo lo voy a sacar a la luz todo. Y lo que habéis hablado en el oído, en los aposentos, escondidito, se proclamará en las azoteas. Voy a hacer que todo eso quede claro y que la gente lo proclame y que quede exhibida toda esta maldad. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, porque después nada más pueden hacer. ¿Qué hacen entonces los religiosos cuando empiezan a decir claramente las cosas? Se llenan de rencor. Recuerda que están amargados, tienen un juicio de ajenjo. Y el amargado no soporta que le hieran su nombre y entonces busca oponerte o matarte como lo hicieron con Jesús. Dios no le guarda entonces el nombre a nadie. Mira a David cómo adulteró con Betsabé y lo dejó en la Biblia, a pesar de que era el rey. No importaba, lo dejó. Mira a los discípulos, que ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Y ellos mismos en los evangelios lo enseñaron y confesaron que habían tenido esas discusiones cuando era momento de estar con el maestro, cuando era momento de velar por la iglesia y no estar discutiendo quién iba a ser el mayor. Pero lo dejaron. Mira a Ananías y Zafira, que aparentaron darlo todo y simularon piedad que no tenían y Dios los mató. Y después quedó claro a toda la iglesia, a los miles de convertidos que había en la iglesia de los Hechos, que eran hipócritas. Mi pueblo, dice la Biblia, se perdió por falta de conocimiento. Y cuando caen por todos lados personas y nunca se explica nada y se guarda el nombre de aquellos, pues solamente genera confusión. Pero en la Biblia las cosas eran abiertas y se decían claramente. El hipócrita, para esconderse, dice cosas ciertas y esto los hace muy engañosos. El problema es que no las guarda. Mateo 23, 1 al 3 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, como son hipócritas, se disfrazan y usan la Biblia para esconderse. Por ejemplo, te predican de la familia, hacen eventos de la familia, hacen escritos de la familia, pero su familia es un desastre. Hipócrita. Si de veras es tan importante la familia para ti, pues empieza viviéndolo con la tuya. Pero dice la Biblia, ellos dicen y no hacen. Y Dios quiere que digamos y que hagamos, porque si solamente decimos y no hacemos, somos hipócritas. Y aún más, el hipócrita cae en un celo falso, exagerando cosas para manipular su imagen y las de los demás. Mateo 23, 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Empiezan en una forma de exaltarse a sí mismos, a poner mandamientos muy puntillosos, muy exagerados, muy elaborados. Empiezan a poner pretensiones que ya se salen de lo que enseña la Biblia, que Jesucristo dijo, pues mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Ellos no te ponen una carga ligera y un yugo fácil. Te llenan de cargas por todos lados y te las atan y te las amarran y te ponen a que tú las lleves. Pero ellos ni por un momento mueven un dedo. Hace poco un amigo me contó una historia. Mira, yo estaba en una plaza y ya estaban cerrando la plaza.
Eran como las 11 de la noche y ya estaba todo saliéndose. Yo también ya me estaba yendo. Y entonces iba con mi cubrebocas todavía en la pandemia, con mi gorra y no creo que me haya visto, pero un predicador ese que dice que ver películas está mal y que habla en contra de ellas, iba subiendo con toda su familia. Y cuando iba en las escaleras volteaba a todos lados a ver si alguien lo veía y no creo que me hubiera reconocido porque traía yo el cubrebocas y la gorra, pero pues lo único que había ahí abierto era el cine. E iban al cine. Y entonces piensas tú, si él cree que ver películas es pecado, ¿por qué dice que es pecado y luego va y lo hace? ¿Cómo es eso? Eso es hipocresía. Porque es muy respetable cuando una persona en una actitud conservadora de amar a Dios dice, yo no voy a ver películas, está perfecto si eso cree que la persona es lo que se debe de hacer. Muy bien. Pero cuando tú dices, no lo debes de hacer y después vas y lo haces, pues entonces estás poniendo un doble estándar, porque tú pones un estándar para ti y diferente que el que pones a las demás personas, pero lo haces de noche y guardadito y cuando nadie te vea, y eso es hipocresía. A los hipócritas les encanta promoverse a sí mismos. Mateo 23, versos 5 al 7. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Defienden mucho su estatus, y dicen, no hermano, yo soy el pastor, y no hables con nadie más, porque yo soy el pastor, este hermano no es pastor, habla conmigo, y les gusta mucho defender su estatus. Pero cuando ven a alguien que tiene capacidad, o que puede bendecir a la iglesia, lo bloquean, y están ahí nada más buscando que ellos sean los que sean rabí, rabí, llámame como esto, llámame como lo otro. Tienen un amor por preservar su nombre y por preservar el poder, pero no por cuidar a la iglesia. Y un ministro debe de acercar a la iglesia lo mejor que pueda de quien más capacidad tenga para bendecir a la iglesia. Y no se debe de promover a sí mismo, sino debe de buscar dar el mejor pan a la iglesia. Pero un liderazgo desechado confronta y opone y busca solamente levantarse a sí mismo y no busca traer a Cristo a la vida de los demás. Siempre tienen una actitud de aprender, pero bloquean con su vida a medias la oportunidad para otros. Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque siempre están aprendiendo. Siempre tienen un nuevo versículo, siempre tienen una nueva cosa que hablar de la Biblia. Pero todo ese aprender es una simulación. Realmente no aman la Biblia y no se consagran a la Biblia, sino están buscando cómo usar la Biblia para manipular. Y bloquean a otros porque ni entran ellos, ni dejan entrar a los demás. Son nubes sin agua. Son personas que siempre están oyendo, pero no dan el paso. No dejan entrar, dan excusas. No, es que estamos viendo cosas con aquel persona. No, es que esto no todavía. Y hay oposición y están solamente poniéndose ellos, pero no están buscando lo mejor para los demás. Un pecado que suelen esconder mucho los hipócritas es la avaricia. Mateo 23:14 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. O sea, los escribas y fariseos llegaban a la casa de la viuda. Ay, murió tu esposo. Ay, qué tristeza. Y entonces llegaba el super fariseo ahí y a la viuda se ponía a atender al fariseo y empezaba ya a darle dinero y diezmo y cosas y aparentan causas piadosas, pero en realidad lo hacen para devorar la casa de la pobre viuda. Y eso es asqueroso. Simular que ayudas a una viuda cuando en realidad por detrás le estás sacando el dinero es totalmente asqueroso. Y hay muchas historias que a lo largo de los años me ha tocado ver. Por ejemplo, vamos a hacer una ofrenda
anual para un país extranjero pobre. Todas las semanas lo vamos a hacer y lo vamos a estar juntando, y por favor oren todos, y ahí vamos a orar y demás. Y entonces tú dices, bueno, yo voy a apretar un poquito mis gastos porque sí es cierto, están necesitados y no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro para poder ayudar, y lo haces así durante un mes, y cada semana vamos a traer el dinero y lo vamos a poner aquí en una caja de la ofrenda para la misión extranjera pobre en una isla, y ahí estamos poniendo el dinero, etcétera, una vez y otra vez y otra vez, y se junta en un lugar y luego se junta en otro lugar y luego se junta en otro lugar, y el mismo discurso en todos los lugares. Una oración nacional y una ofrenda nacional de un mes para ayudar a la misión extranjera. Y el siguiente año, otro mes entero. Y el siguiente año, otro mes entero. Y el siguiente año, otro mes entero. Y un día, pasando mucho tiempo, te toca ir a ese país y conoces a la gente, y entonces llegas sonriendo y les dices, oigan, pues sí, yo sé que tienen muchas necesidades, pero tenemos años que estuvimos mandando una ofrenda en este año, no, ni sabíamos nada de ustedes. Ya nadie nos venía ni nos decía nada, no sabíamos ni qué les había pasado, pero mira, ven, pasa, te amamos, etc. Y entonces, ¿qué dices? Esa ofrenda, ¿qué fue? Una hipocresía. Tomar una causa piadosa y decirte, los pobres de allá, vamos a ayudarlos, vamos, etc. Y juntar el dinero. Y después, ¿qué le hicieron al dinero? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por ello recibirás mayor condenación. Y aún más, los políticos a veces dicen, vamos a hacer un hospital. Y ya no todos, pero algunos se roban el dinero, ¿no? A veces dicen, se roban el 10%, pero hacen el hospital. A veces dicen, vamos a hacer una carretera. Y también a veces roban con lo de la carretera, pero hacen la carretera. Pero en este sentido, los religiosos son peores, porque te dicen, vamos a hacer una ofrenda, y se la roban toda, y no dieron absolutamente nada. Y eso es asqueroso y aberrante. Aunque quizás muchos no se dieron cuenta, y estaban ellos muy ocupados en andarle colando el mosquito a otros, pero en esto se tragaron el camello y le andaban colando el mosquito quizás a otros. Les importa mucho el dinero y su control, pero desprecian la comunión con Dios y la búsqueda sincera de Dios. Mateo 23, verso 16. Ay de vosotros, guías ciegos, porque decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, lo importante, era una frase que tenían antes. Lo importante es el oro del templo. Lo importante es el dinero del templo. No le debas nada a Dios. Pero el templo no es importante. Aunque la frase ya no se usa, sí se usa al principio. ¿Cuál es el principio? Desprecian el templo, pero valoran el oro. En otras palabras, no les importa que tu corazón sea un templo para Dios. No les importa que tu corazón arda por Dios. No les importa que tu corazón no tenga tibieza y esté realmente amando a Dios consagrado, disfrutando de su presencia. No importa eso. Lo que importa es el oro del templo. Lo que tú puedas dar. Tus ofrendas, tus diezmos, tu dinero, te citan para pedírtelo, pero nunca se interesan para ver si verdaderamente hay salvación en ti. Son manga ancha para recibir a cualquiera a la iglesia, no, ven, pásale, etc. Y a veces está toda leudada porque están los convertidos mezclados con otros que fueron dados de alta que ni eran, pero bueno, pueden dar diezmos y entonces conviene, y empieza a ser todo totalmente tergiversado y no está bien cuidada la obra de Dios. Hay que guardarnos de la hipocresía. Además de avaros, tenían un sistema de presión y manipulación que está basado en la exageración de la ley. Mateo 23, versos 23 al 24 dicen: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello.
Cuando una persona está así, con un corazón tan desviado y con hipocresía, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Entonces, ¿qué está? Está la manipulación. Está la Biblia, está la astucia humana y está la manipulación. Y aquí la manipulación es descrita. Te la presentan de dos formas. Número uno, exagerando la ley a través de un legalismo extremo. Diezman la menta, el eneldo y el comino. Si tú ibas con uno de ellos y le regalabas una bolsa de frijoles, a la bolsa de frijoles le sacaban el diezmo y eso eran súper rigurosos. Pues claro, era la instrucción que les iba a dar dinero a ellos y en eso eran súper rigurosos. Nadie hace eso. Cuando tú le regalas una bolsita de arroz o algo, nadie parte el 10% y se lo lleva a otro. Normalmente son cosas que la gente simplemente consume, pero ellos rigurosamente, aún en eso querían sacar dinero de los demás de una forma exagerada. Pero no hay fe, no hay misericordia, hay un legalismo extremo. Cuando se empiezan a exagerar las leyes, hay detrás una oportunidad enorme para la manipulación. Imagínate, vamos a suponer que pusiéramos una ley exagerada. Por ejemplo, que dijéramos, a partir de ahora, en el periférico, nadie va a poder circular a más de 20 kilómetros por hora. ¿Y entonces qué pasaría? Te voy a decir qué pasaría. Todos violarían la ley. Porque necesitas ir a otro lado, porque etcétera. Entonces pones una ley exagerada, pones la ley y ahora sí, al que quieras te lo agarras. Porque todo el mundo va a pasar y va a violar la ley porque es una ley extrema, está demasiado exagerada. No es una ley justa además, o sea, porque una verdadera ley pues debe estar por el bien de los demás. Pero con las exageraciones que se hacen, pues a todos los puedes condenar. Y entonces cuando tú pones exageraciones, ya nomás se trata de que busques a quien te quieres ejecutar. Lo exageras todo y luego apunta al que quieras y le vas a encontrar. Y no es otra cosa más que una forma de manipulación para controlar en un celo falso a grupos enteros, guardando el poder de quienes sí te interesan. Y además de la exageración de la ley, empiezan a colarle el mosquito en su soberbia a aquel a quien quieren atacar. O sea, primero exageran la ley en un legalismo, paso número 1. Paso número 2, le voy a colar el mosquito en cualquiera de las exageraciones que yo hice para condenar al que me dé la gana. Y por eso Jesucristo dijo, ustedes son hipócritas porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿A poco no es tragarte el camello, pedir ofrenda por años y no darla? Aunque muchos de ellos quizás anduvieron colándole el mosquito a los demás, pero andaban tragándose el camello. Un ejemplo de manipulación a través de un legalismo que no aplica, de leyes que no aplicaban y que no tenemos por qué obedecer si no vienen en la Biblia, lo vivió el apóstol Pablo y la iglesia de Galacia y viene en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versos 11 y 12. Dice la Biblia, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aquí vemos una triste vivencia del apóstol Pedro, que no era cualquier cosa. Pedro fue usado en el avivamiento de Jerusalén. Fue tan usado que cuando él pasaba, tan solo su sombra, si su sombra tocaba a los enfermos, que ya había tantos que nada más se los ponían así en hileras, y pasaba, y con tan solo su sombra que estuviera sobre los enfermos, la gente sanaba. Un avivamiento precioso, la iglesia orando y Dios glorificándose. Pero de repente vino unos religiosos ahí en Antioquía y empezaron a decir, no, es que tú debes de judaizar y debes de circuncidarte y debes de guardar leyes que ya la Biblia no les pedía que la guardaran porque estaba en una época diferente, y a meter legalismos que eran inoperantes y que no tocaban. Y cuando estaba Pedro y no venía en ese grupo religioso, andaba bien tranquilo con los gentiles, o sea, se comportaba sin ese tipo de legalismos. Pero después, cuando llegaron los legalistas,
Pedro se retraía y se apartaba, como que se iba a orar, como que era más conservador, como que pues para no tropezar al hermano, no vaya a ser, por amor a los débiles, porque no sé qué, o lo que fuera, pero estaba permitiendo que una ley que no era ley fuera elevada de rango. Y aquí la Biblia te describe que esa simulación era por miedo. Y algo interesante es que este hecho ocurrió en Antioquía, que no era Galacia. Pero Pablo lo narró a la iglesia de Galacia porque lo importante era cuidar a la iglesia, no cuidar el nombre de Pedro, sino cuidar a la iglesia. Y les estaba diciendo, pues ten cuidado, querida iglesia, porque un apóstol que ha sido columna y baluarte de la verdad tuvo un tropiezo, y ese tropiezo fue andarse yendo a ceder a los legalismos exagerados que eran inaplicables. Y si tú tienes el mismo tropiezo que él, te vas a deslizar, vas a caer de la gracia y te desligaste de Cristo. Entonces, este tipo de legalismos fomentan que otros se unan para promover sus errores. Versos 13 y 14, seguimos leyendo la historia, dice: y en su simulación, que esa palabra simulación es una forma elegante de decir hipocresía, participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que también tenía un ministerio apostólico, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Qué tristeza! Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué quieres forzar que los gentiles guarden cosas que tú no guardas? ¿Por qué? Eso es hipocresía, porque tú eres judío y en tal caso el que las debería de guardar eres tú, pero ni las guardas. ¿Por qué ahora quieres que los otros, que tampoco les toca, vengan y las guarden? ¿Cómo qué? Como circuncidarse y actos de ese tipo que los gentiles no tenían por qué hacer. Pero que cuando fueron los religiosos, que eran extremos y que eran aferrados y demás, venían a la iglesia, andaban metiéndose: ay, a ver, ¿estás circuncidado o no estás circuncidado? ¿Guardas esto o no guardas esto? Oye, ¿qué te importa si estoy circuncidado o no? Francamente, la Biblia no me pide eso a mí, me pide rendir mi corazón a Cristo, me pide el fondo de mi corazón, no me pide las formas que tú quieres. Hoy muchos tildarían a Pablo de murmurador, pero él hizo lo que más convenía en la iglesia. Y puso delante de todos a Pedro, lo reprendió en una situación pública y buscó restaurar la gracia para que fuera la que gobernara en la iglesia y no el legalismo extremo. Un segundo ejemplo de cómo opera colar el mosquito, además de la parte del legalismo que ya vimos, pasó con nuestro Señor Jesucristo, en un hombre al cual Él le ayudó y lo amó. Ocurrió con un hombre al cual Jesucristo le dio una sanidad, y para que operara esa sanidad le dio una instrucción. Juan 9, versos 6 a 7 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Era un ciego de nacimiento. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Era una figura preciosa. A un ciego de nacimiento, unta lodo, se lo pone en los ojos y le da un encargo. Y ese encargo tenía una parte instructiva, porque Jesús, en su amor, no solamente quería sanar su cuerpo, que era una tragedia que no hubiera visto en su vida, sino quería también sanar su alma. Y le estaba diciendo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que es en el enviado. O sea, hay un enviado que Dios mandó, hay alguien que envió, que cuando tú vienes y te lavas en unas aguas que tienes enviado, vas a ver. Es una figura física del milagro espiritual que Él quería hacer. Y si vamos y nos lavamos en el enviado, vamos a abrir los ojos y vamos a empezar a entender las verdades de una forma diferente. Era una instrucción muy buena para aquel ciego: ganar su cuerpo y ganar su alma. Y regresó viendo. Y entonces todo mundo se conmocionó. Un ciego de nacimiento ve. Sus padres fueron convocados
en la sinagoga y por las autoridades religiosas, pero se hicieron a un lado por causa del temor que tenían a los judíos. Versos 21 al 23 de Juan 9 dice, cuando los interrogaron, pero cómo vea ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Había una consigna: si alguien reconoce que Cristo es el Mesías, se va. Se va. ¿Y qué hay detrás de esa consigna? El deseo de en la carne mantener el poder. Los líderes religiosos simulan sus actuaciones hipócritas para usar a la iglesia como un hueso y quedarse el dinero y quedarse el poder que puedan llegar a tener. Y si alguien reconoce que Cristo es el Mesías, se va. Entonces los padres, que deberían de haber estado agradecidos porque su hijo, que era ciego de nacimiento, ahora veía, tuvieron miedo. ¿Y cómo te manipulan entonces estas religiones? A través del miedo. Si te da miedo ir a hablar con el líder, si te da miedo hablar con el pastor, si te da miedo cuando te convocan, no es una relación normal, no es normal eso. No te debes de sentir presionado por ningún hombre. Dios nos llamó a tener libertad. Entonces estas presiones se hacen a través del miedo. El miedo a que te disciplinen, el miedo a que te expulsen, a actos autoritarios fuera de la Biblia para sacar a cualquier persona que no diga las cosas que a mi autoridad convengan. Dijo que Jesús es el Mesías, se va. Y entonces tuvieron miedo sus padres. Luego interrogaron a ese hombre sanado. Y durante el interrogatorio habló cosas justas. Versos 32 al 34. Fíjate lo que él habló. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Aquí está el mosquito. Vamos a verlo. Él estaba hablando verdad. Nunca nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Solo Dios le pudo haber dado ese poder. Si Dios no le dio ese poder a Jesús, entonces ¿quién? Él tiene poder. Y cuando les empieza a instruir y la instrucción era cierta, le dicen, tú naciste del todo en pecado. Mosquito, ¿nació del todo en pecado? No nació del todo en pecado. ¿Por qué vamos a imputarle un pecado hasta cuando él acababa de nacer? ¿Qué es eso? Es un prejuicio religioso de que alguien porque nació ciego estaba en pecado, lo cual es una maldad y una injusticia para el pobre ciego. En vez de ser amado y en vez de ser servido y cuidado, ahora aparte de ciego es malentendido por su religión y dicen que estaba en pecado y por un pecado inexistente desde bebé, él es así. Y entonces le dicen, no, tú eres tan grave y tan malo que desde que naciste estás en maldad. Hay maldad en ti desde que naciste. ¿Cómo son duros los religiosos? Te van, te cuelan el mosquito. Es que tú eres ciego de nacimiento. Fuera, expulsado. Por puras cosas absurdas. Ni aplican bien la Biblia, ni juzgan en base a los parámetros. Tú no nos puedes enseñar a nosotros. Y lo expulsaron. Y sí les estaba enseñando. Y les estaba hablando cosas correctamente expresadas. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué camello se tragaron? No recibieron a Jesús como el Mesías. No lo adoraron. Y expulsaban a la gente que estaba con Jesús. Oponían a que Jesús y la verdad entrara en aquel lugar. Los religiosos tienden mucho a la injusticia. Hacen actos graves y muy injustos porque viven en base a reglas añadidas por ellos y empiezan a tergiversar todo por completo. Jesucristo nos enseña mucho a partir de la forma en la que trató este caso. Buscó al que había sufrido la injusticia y no a los religiosos ciegos. Versos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este pasaje me encanta, porque fíjate, vamos a leer de nuevo el inicio. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le fue a buscar. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde vivía? ¿Cuál es la casa de aquel ciego de nacimiento que vino? Aquel hombre al que le unté lodo en los ojos y fue al estanque y me obedeció, y le expulsaron. Yo quiero que tú, que fuiste expulsado, vengas a la verdad. Y lo llevó a la verdad. ¿Crees? Y él dijo: ¿quién es para que crea? Yo todo lo que necesito es instrucción. ¿Pero quién es? Pues soy yo, el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, y le adoró. Se rindió, se salvó. Esa preciosa estrategia de instruir al ciego, mandándole al estanque de Siloé, salvó su alma. No solamente salvó su cuerpo, salvó su alma. Pero algo interesante, no fue con los religiosos, no fue con ellos, fue con el débil, fue con el expulsado. Jesucristo va con la perniquebrada, Jesucristo va con la herida, Jesucristo va por la enferma, Jesucristo ama a las ovejas, las cuida, las llama a su redil. Los falsos pastores no las cuidan, las usan solamente. Dejan ovejas engordadas y fuertes que les acornean y las destruyen. Y pasan muchas cosas malas en un rebaño mal pastoreado. Pero Jesucristo cuida a sus ovejas. Y te podrán expulsar y despreciar los hombres, pero Jesucristo nunca lo va a hacer si tú te agarras de Él. Por tanto, ¿qué aprendemos de todo esto? Del salmo del traidor. Guardémonos de ser como Judas. Guardémonos de la hipocresía. Nunca finjas. Sé quién eres. Cristo no vino a los sanos, sino a los enfermos. Pero cuando dice no vino a los sanos, no quiere decir que una parte del mundo sea sana y otra enferma, porque todo ser humano necesita a Dios y en realidad todos sin Él estamos enfermos. Entonces, ¿por qué dice no vine a los sanos? Porque hay enfermos que no reconocen que son enfermos. Se creen sanos, pero no son sanos. ¿Qué son? Son hipócritas, que dicen que no necesitan, pero sí necesitan. Y a esos Jesús no vino. Vino al que reconoce su enfermedad. ¿Por qué no ir con sinceridad a Cristo? ¿Por qué no ir sin tapujos? ¿Por qué no decirle las cosas que hay en tu corazón? Dios, tengo esto. Dios, no he podido dejar de codiciar. Dios, no me he podido dejar esta maldad. Dios, tengo robos, tengo abortos, tengo esta y esta y esta y esta otra maldad, Señor. Y ponerlas todas delante de Él y presentarte. Dios, no sé ni cómo hablarte. No ser hipócrita, no andar con fingimientos. Decir las cosas tal cual son. Las mejores oraciones son las oraciones sinceras. Que muestres tú lo que hay en tu corazón y que se lo pongas a Dios. Y si estás en un grupo donde hay líderes que practican la hipocresía, guárdate de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Déjalos y busca a Dios de una manera sincera. Camina con Cristo, sé de Cristo. En los grupos que están desviados, como estuvieron en Jerusalén todos los líderes que opusieron a Cristo, suelen pasar varias cosas. Se levantan quienes se quieren parar por la verdad, la entienden y se quieren parar por la verdad, como ese ciego que dijo la verdad. Nunca había habido alguien que naciese ciego y fuese sanado. Habló la verdad. Hay otros que son muy fieles a los líderes y al hombre y que están totalmente serviles ante ellos y se quedan en todas las formas y en todas las ideas legalistas del grupo. Y hay un tercer grupo entre los que se paran por la verdad y los que se quedan aferrados a la religiosidad aunque esté desviada, que son los que van de un lado para otro.
Y muchas veces ese grupo que va de un lado para otro tiene una característica, y es la cobardía. No quieren pagar el precio de la verdad. Y entonces por eso de repente van a un lado y luego van al otro lado, y van a un lado y van a otro lado. No seas cobarde. No seas cobarde. Dios nos llamó a pagar el precio. Compra la verdad y no la vendas. A estar dispuestos a hacer lo que sea por la obra de Dios, que bien Él dio su vida por ella. No nos acobardemos. Hablemos la verdad y no caigamos en hipocresía. Y entonces Dios nos va a guardar. Como estamos hablando de los salmos, concluiré con 2 salmos para sellar este mensaje con verdades que nos ayuden a guardarnos de la hipocresía. Salmo 26, versos 3 al 4, el primero de ellos: si quieres permanecer en el favor de Dios y en su verdad, no andes con hipócritas. Dice el pasaje: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Sus amigos, sus hermanos, eran personas sinceras. Él no andaba con actores religiosos. Él andaba con hombres íntegros, con personas que decían la verdad. Y como consecuencia, la misericordia de Dios la veía siempre. Muchos no ven el favor de Dios porque están en hipocresía. Y si queremos tener esa misericordia delante de nuestros ojos, salgamos de la hipocresía. Termino con otro salmo que nos habla de la radicalidad que tenía el salmista, de tal manera que presentaba el aborrecimiento a la hipocresía como una muestra de consagración y de valorar la vida en comunión con Dios. Salmo 119, versos 111 al 114, dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Samek. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Aquí el salmista presenta su corazón a Dios y le dice: mi herencia eres tú. Yo voy a cuidar la comunión contigo siempre. Yo valoro la alegría y la vida que tú me das. Yo ando de continuo contigo. Y te dice también lo que Dios produjo en su corazón cuando tenía esa consagración. Y dice que Dios produjo un aborrecimiento a la hipocresía. Cuando un corazón está consagrado, aborrece la hipocresía, como Dios aborrece la hipocresía. Exactamente lo contrario que hizo el diablo con Judas, porque el diablo hizo a Judas un mejor actor y una persona más fingida que con el beso entregó a Jesús. Pero Jesús, cuando está reinando en un corazón, lo que hace es exactamente lo contrario. Genera un aborrecimiento a la hipocresía. Genera un corazón que amaba a Dios, a su ley, no las manipulaciones de los hombres que le agregan cosas que no son ciertas. Y que se refugiaba en Dios, andaba en fe y andaba en esperanza. Pongamos nuestros corazones a Dios. Dejemos que Él nos pula, nos guarde y que seamos de Él y no andemos en hipocresía. Amén. Vamos a orar para despedir la reunión. Padre amado y bueno, mira nuestros corazones, Señor. Haz este milagro que hiciste en el salmista, Señor. Ayúdanos a consagrarnos a ti y tú reines en nosotros, Señor. Y que no haya ningún fingimiento en nadie, Señor, sino que tú seas el centro en cada uno de nosotros. Bendito seas, Padre amado. Te amamos. Sella tú con tu espíritu este mensaje y ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor bueno. Amén.